testimonio del expresidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur. Volverán a exhumar todos los cuerpos del Palacio de Justicia para cotejar identidades. Al reconocer la responsabilidad del Estado y pedir perdón, el presidente Juan Manuel Santos asegura que todavía persiste una deuda moral con las víctimas y los familiares del Palacio de Justicia. Expresidente Belisario Betancur acepta que hubo exceso de uso de la fuerza durante la retoma del Palacio de Justicia. Un juez de Estados Unidos condena a Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, a 16 años y medio de cárcel. Sin embargo, aclara que quedará libre en los próximos 5. El presidente de Cuba, Raúl Castro, pone fecha para dejar el poder. Será el 24 de febrero de 2018. El ministro de Hacienda considera que el alto índice de inflación no debe influir en la discusión sobre el salario mínimo porque es temporal. Beckerman convoca a Pardo, Torres y Espinosa a la selección. También llama a James. Lo convoca Real Madrid el domingo contra Sevilla. Comienza la penúltima fecha del fútbol. Juegan en este momento Cali Caldas. Formación mixta del Santa Fe para juego del sábado ante el Nacional. El tercer libro más vendido del mundo, luego de la Biblia, El Capital de Carlos Marx, es El Principito. Una historia que le habla a muchas generaciones, a todas las edades y a todas las geografías. Al final de la emisión, una nueva película que nos cuenta su historia. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Nuevo presidente para las empresas públicas de Medellín. 2. Asombrosos activos de los colombianos en el exterior. 3. Consecuencia de una apuesta. Vean a Horacio Serpa sin bigote. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Al cumplirse 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, el presidente del Consejo de Estado de la época, magistrado Carlos Betancur, entregó a CMI un relato inédito y escalofriante de lo sucedido. Reveló además detalles desconocidos sobre la actuación de algunas autoridades en los hechos. Eso fue una cadena de estupideces. La primera estupidez del M-19, que pensó que la justicia era importante. Lo dice una persona que fue juez toda la vida, lo digo con dolor. Una reveladora versión de los hechos del Palacio de Justicia entregó el expresidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur. Para mí, el incendio lo produjo la policía y el ejército. El exmagistrado asegura que después de 30 años no existe una explicación para el retiro de la seguridad a las afueras del Palacio de Justicia. En la reunión del 10 de octubre se descubrió el plan para la toma del Palacio. Descubrió el plan y se discutieron especiales medidas de seguridad. Vidrios de seguridad en todo el edificio, eso valía el presupuesto nacional. Barreras eléctricas en las dos entradas, la del octavo y la del octava y la de la puerta principal. Circuitos cerrados de televisión y el aumento del pie de fuerza, que fue lo único que vimos posible, fue el que quitaron 3 días antes. Entonces el palacio quedó en manos de 3 celadores con unas armas de un solo tiro, como si fueran unas escopetas de cacería. ¿Cómo fue esa salida del Palacio de Justicia? Si yo no salgo a buscar a Julio César, pues por lo menos a ver si estaba en el corredor, nos había cogido el incendio. Bajamos, fuimos al suroccidente, hacia la parte por aquí por el frente de la Plaza de Bolívar, bajamos por las escalas, llegamos a la cafetería, de la cafetería a la puerta había más o menos 50 metros. A la salida, sí había policía y ejército. Nos orientaron que nos fuéramos para la Casa del Florero. Yo salí con 13 personas. Todos estábamos en la lista de rescatados por el ejército. Y no te voy a repetir lo que dije a una periodista, porque es demasiado duro, pero una periodista me hizo un reportaje. Dijo, doctor Betancur, pero usted no se puede quejar, usted fue de los rescatados por el ejército. Eso no es cierto, eso es falso. Pero yo estoy profundamente agradecido con el ejército porque esta es la parte que no voy a decir.
Por su parte, el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, anunció que serán exhumados los restos de todas las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia debido a los errores que se han detectado en toda la investigación del caso. Hoy me sumo a las voces de perdón, porque actuamos mal. El director de Medicina Legal anunció que todos los cuerpos que se entregaron durante los hechos del Palacio de Justicia serán exhumados y analizados nuevamente. Hace 30 años actuamos mal y eso significa que hay que revisar todo. He dicho también a los familiares de las personas que en su momento recibieron los cuerpos hace 30 años como propios de sus familiares para que hoy entiendan que hay la necesidad de exhumarlos, porque muy seguramente en ese cuerpo, en ese conjunto de partes, probablemente hay más de un individuo. Por eso hoy, con la ciencia de hoy, vamos a tener que continuar este proceso. El director también anunció una comisión internacional de habla hispana que se encargará de vigilar y acompañar a cada familia en este proceso. Indicó que desde hoy no habrá un día festivo para los funcionarios que estarán al frente de este caso en medicina legal. El presidente Juan Manuel Santos, al cumplir con el ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tras reconocer la responsabilidad del Estado y pedir perdón por el holocausto del Palacio de Justicia, dijo que persiste la deuda moral con las víctimas. Al cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Santos expresó su solidaridad a los familiares de las víctimas de este triste episodio ocurrido hace 30 años. Por eso, en nombre del Estado, pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal. Reconoce que lo más importante, lo que todavía imploran muchos familiares, es que se conozca la verdad sobre sus seres queridos. Todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia que deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales. El presidente Santos también dijo que el Estado colombiano continuará con la implementación de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso hoy, ante los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, les digo que no vamos a descansar ni vamos a ahorrar ningún esfuerzo para encontrarlos. Dijo que ningún colombiano puede verse expuesto a la vulneración de sus derechos por parte de agentes del Estado que están para protegerlos, ni de cualquier otra persona. Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable del M-19, pero si hubo fallas en la conducta y procedimiento de agentes del Estado, así debe reconocerse. El mandatario señaló que sigue el compromiso por parte del Estado para que el país y las familias conozcan la verdad. El expresidente Belisario Betancur atacó el excesivo uso de la fuerza utilizado durante la retoma del Palacio de Justicia. En una carta abierta pidió perdón a las familias de las víctimas y señaló que nunca hubo pactos de silencio frente a lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985. En la carta, el expresidente conservador Belisario Betancur asegura que se debieron tomar aún mayores precauciones para preservar todas las vidas que estaban en juego durante la toma del Palacio de Justicia. Dice textualmente, nada podía justificar el exceso del uso de la fuerza frente a la situación en la que se encontraban seres humanos inocentes e inermes. El ex primer mandatario asegura además que las instrucciones que impartía la fuerza pública fueron que la Constitución se garantizara con el salvamento de las vidas de los magistrados y de todos los que se encontraban en Palacio. Nunca di instrucción alguna para que sobre aquellos terribles sucesos se realizaran pactos de silencio, según se informa con ligereza. Finaliza diciendo el exmandatario a través de la carta abierta, nuevamente pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al país. Por su parte, la exministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, anunció que no pedirá perdón por haber estado en el gobierno de Belisario Betancur durante los cruentos hechos del Palacio de Justicia. Señaló que en su concepto, consultando su conciencia y su moral, no encuentra razones para solicitar que se le perdone por sus acciones. Al anunciar su decisión en una declaración por escrito, la dirigente conservadora Noemí Sanín Posada, que ejerció como ministra de Comunicaciones cuando ocurrió la sangrienta toma del Palacio de Justicia, dijo que muchos le han preguntado si va a pedir perdón y respondió que sin soberbia tenía que decir que no va a pedir perdón. Una y otra vez analizo mi conducta. No encuentro en mi memoria ni en mi conciencia
razón ni motivo alguno para hacerlo, dijo Noemí Sanín. Afirmó que pedir perdón sería en su concepto un acto de retórica, quizás políticamente correcto, pero para ella carente de sentido. Anunció que de ahora en adelante no responderá sobre este tema a los periodistas porque solo atenderá a los requerimientos que en materia judicial se le formulen. El senador Álvaro Uribe salió en defensa del expresidente Belisario Betancur y de sus ministros, como también de los militares que actuaron en la retoma del Palacio de Justicia. El exmandatario pidió que haya justicia en favor de quienes salieron hace 30 años en defensa de las instituciones democráticas. Poco antes de viajar a los Estados Unidos, donde se encuentra hoy, el expresidente Álvaro Uribe aceptó grabar para CMI este comentario sobre el 30º aniversario del Holocausto del Palacio de Justicia. Es un dolor muy grande que los militares sigan en la cárcel y que quieran llevar más militares a la cárcel. El señor Coronel Plazas y los militares deberían estar ya en libertad. Se ha tenido mucha injusticia con ellos. Y además esto se agrava buscando responsabilidades en el gobierno. Entonces que ahora le abran investigación a los ministros de entonces que procedieron con transparencia ante un hecho tan grave. Si el país mantiene el dolor pero perdonó, ¿por qué siguen maltratando a los militares y ahora quieren extender ese maltrato a funcionarios que cumplieron honestamente sus deberes? El expresidente Uribe cree que los fiscales y jueces del caso del Palacio de Justicia deben actuar en favor de los militares que, como Plazas Vega, están injustamente detenidos o procesados. Y en otras noticias, 7 años y medio después de su extradición a Estados Unidos, un juez federal de Washington condenó al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a 16 años y 6 meses de cárcel y al pago de una multa de $25.000 por cobrar impuestos de guerra a narcotraficantes que enviaban droga al país norteamericano. El juez de la Corte del Distrito de Columbia en Washington, D.C., dictó la sentencia de 16 años y 6 meses contra el ex líder de las autodefensas, alias Jorge 40, tras hallarlo culpable de enviar cocaína hacia Estados Unidos entre el 2002 y 2006. La defensa anunció que apelará. La exhibición de la defensa tanto americana como de Colombia es que se va a hacer el uso de la apelación. Desde luego respetamos el fallo, pero no lo compartimos. Sin embargo, Rodrigo Tovar Pupo podría quedar en libertad en 5 años si se tienen en cuenta los 7 años y medio que lleva recluido en una prisión de Estados Unidos y rebaja por buena conducta. Le dijo a Rodrigo que ya en 5 años él ya puede ser libre, puede estar libre. El ex jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos en 2008 negó ser el narcotraficante más grande del mundo y señaló que se unió a las autodefensas para defender a Colombia de las FARC. Al cierre de su visita oficial a México, el presidente de Cuba, Raúl Castro, en una inesperada declaración, le puso fecha al final de su mandato. Así lo declaró esta noche junto al mandatario de México, Enrique Peña Nieto. El 24 de febrero del 2018 concluyo y me retiraré. No voy a llegar a tatarabuelo ni a chosno porque se van a aburrir los cubanos de mí. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, aseguró que la decisión de la Comisión de Acusaciones de presentar ante la plenaria de la Cámara su caso se constituye una persecución en su contra. El magistrado Jorge Pretel calificó de sospechoso el proyecto de acusación que pasará a ser estudiado por la Cámara de Representantes. Indica que fue aprobado por 9 de 15 integrantes de la Comisión de Acusación sin que exista explicación de cómo fueron citados y calificó esta como una decisión que tiene un trasfondo político en el que no existen pruebas en su contra. A través de un comunicado de 6 puntos aseguró que se encuentra demostrada su inocencia y que en lugar de ser investigado por la Comisión de Acusaciones, que es su juez natural, está siendo perseguido por la Fiscalía General de la Nación. Incluso reitera sus señalamientos en contra de magistrados de la Corte Constitucional. El proyecto de acusación lo señala del delito de concusión por supuestamente favorecer la selección de una tutela en el caso de Fidupetrol y deberá ser votado por el Pleno de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque, anticipó a CMI la forma como se realizará el trámite de la acusación contra el magistrado Jorge Pretel por el delito de concusión.
Serán 20 los representantes a la Cámara de todos los partidos elegidos por el presidente de la corporación, los encargados de integrar la subcomisión que presentará sus conclusiones a la plenaria tras el escrito de acusación por el delito de concusión que envió la comisión de acusación. Protege al expediente, son casi 7.000 folios con la respectiva cadena de custodia, con el fin de hacer una adición al orden del día y poder tratar el tema en la sesión del martes próximo. El próximo martes los parlamentarios designados conocerán el escrito de acusación y tendrán 15 días para entregar sus conclusiones. La plenaria en su autonomía tomará la decisión que más convenga con la mayoría simple establecida. El presidente de la Cámara también le confirmó a CMI que buscará que todos los integrantes de la subcomisión sean abogados penalistas. El magistrado Jorge Pretel radicó ponencia negativa frente a una tutela que pretende impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con ponencia negativa, el matrimonio entre parejas del mismo sexo iniciará una nueva discusión para proteger los derechos de estas minorías en la Corte Constitucional. Pese a que en el 2011 la Corte avaló las uniones solemnes y le pidió al Congreso tramitar lo concerniente al matrimonio, ello no ha ocurrido. Por esto son decenas de tutelas las que han interpuesto estas parejas con el fin de que se les reconozcan estos derechos. La ponencia radicada esta semana es del magistrado Jorge Pretel, quien reitera que debe ser el Congreso el encargado de regular el tema, aun cuando pide que las uniones solemnes sean registradas y tengan plena validez. Luego de la adopción, la siguiente conquista de la comunidad homosexual es el matrimonio. Sin embargo, la discusión en la Corte no comienza de manera favorable para ellos. Y el procurador Alejandro Ordóñez lanzó duras críticas contra el fallo de la Corte Constitucional que permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El procurador Alejandro Ordóñez dijo que interpondrá una acción de nulidad contra la decisión de la Corte Constitucional que autoriza la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Vamos a interponer un incidente de nulidad una vez se notifique dentro de los momentos procesales adecuados. Según el procurador, esta determinación hace parte del drama moral sin antecedentes del país. Estamos ante un drama de carácter moral sin antecedentes. Hoy todo vale contra la familia, hoy todo vale contra el matrimonio, hoy todo vale contra la vida, y por eso el aborto, la eutanasia, la eugenesia. Las declaraciones las entregó en Pereira en desarrollo de un taller regional con alcaldes y gobernadores electos del eje cafetero. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el aumento en el costo de vida es transitorio y temporal. Aseguró que para evitar sobresaltos, el Banco de la República viene aumentando las tasas de interés. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, consideró que la alta tasa de inflación no se va a mantener durante todo el 2016 y por eso no debe ser considerada en las discusiones sobre el salario mínimo que recibirán los colombianos desde el 1 de enero. Hay que pensar siempre en que la inflación que tenemos ahora es coyuntural, es transitoria y que se va a ir reduciendo, y que tenemos por un lado el Banco de la República subiendo las tasas de interés para bajar la inflación, y por otro lado sabemos que el fenómeno inflacionario es un fenómeno asociado a fenómenos y a problemas y a coyunturas que son pasajeras. Los costos que más han impulsado la inflación son los de los alimentos, tanto nacionales como importados. La Central Unitaria de Trabajadores reveló que su petición de aumento salarial para el 2016 será de 12%. Los agricultores advirtieron que un reajuste con esta cifra causaría mayor desempleo. La proyección de inflación 2015 es del 6% y con ese panorama se comenzará a negociar el incremento salarial para el próximo año, en donde la Central Unitaria de Trabajadores llegarán con una propuesta del 12%. Creemos que hay que tener en cuenta la productividad, que puede estar alrededor del 2%, y por pérdida de capacidad adquisitiva histórica de los trabajadores, creemos que es necesario 4 puntos. Para la Sociedad de Agricultores la propuesta no es viable y dice que solo podrán aumentar lo correspondiente a la inflación y a la productividad. Eso generaría mayor desempleo, menor crecimiento, una demanda que se vería beneficiada inicialmente, que se agotaría después de un par de meses. Las discusiones comienzan el 7 de diciembre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,23% a 1.222 puntos. La Bolsa de Valores de Colombia fue la acción que más subió, con 3,05% a 16 pesos con 90 centavos. Odinsa fue la acción que más bajó, con menos 10% a 8.100 pesos. La acción más transada fue Preferencial Bancolombia, con 11.319 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para el próximo lunes será de 2.896 pesos con 19 centavos.
Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.115 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.21. El azúcar se transó en $14.46. El barril de petróleo WTI se cotizó a $44.29. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.410 pesos. En el Boulevard del Río, en Cali, se inauguró la segunda Bienal Internacional de Danza. Con esta y más noticias del entretenimiento los espero después de comerciales desde Cine Colombia, con una nueva película de la historia del Principito. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Cine Colombia de Titán Plaza. Un aviador se ha encargado de llevar las mentes de generaciones y generaciones afuera de la Tierra, al universo, pero también nos ha llevado a mirarnos aquí adentro, a la esencia de quienes somos. Antoine de Saint-Exupéry le legó a la humanidad El Principito, que como todo buen clásico, sobrevive. El séptimo arte se ha encargado de retransmitir y recrear esta historia. Una nueva película de este personaje intergaláctico llega a la gran pantalla. Un pequeño príncipe que necesitaba un amigo. Volé más o menos por todo el mundo. Mark Osborne, el mismo de Kung Fu Panda, es el director de esta historia, que incluye al mismo autor, Antoine de Saint-Exupéry, como personaje. Es él quien muestra a una pequeña la linda y sabia historia del Principito. Saint-Exupéry fue un escritor y aviador francés nacido en 1900 en Lyon, Francia, y a pesar de haber escrito más de una docena de obras, fue El Principito, publicada en 1943, la que le ganó la admiración mundial. Yo creo que Antoine de Saint-Exupéry hizo una cosa muy interesante, y es primero poner un formato con pinta infantil. Pero unas frases que de alguna manera cada persona las interpreta a través de la vida y a través del momento, que de alguna manera le hacen clic a lo que le está pasando a cada persona. Un avesado piloto que procuraba prescindir de instrumentos de navegación para demostrar su pericia. Trabajó en el correo postal francés en vuelos internacionales. Vivió un tiempo en Argentina, donde fue nombrado director de una aerolínea postal en ese país. A veces encabezaba misiones de rescate para encontrar pilotos caídos. Un terrible guiño a su propio destino. Pues en 1944, durante una misión de reconocimiento, Saint-Exupéry desapareció. ¿A dónde ha ido? Tal vez a ese planeta donde solo los libres de espíritu y pensamiento llegan. 12 compañías internacionales y 27 nacionales hacen parte de la segunda Bienal de Danza Internacional de Cali. Hoy 100 bailarines salieron a las calles y se tomaron el Boulevard del Río. Con el marco de la tradicional iglesia La Ermita inició la segunda Bienal de Danza en la sucursal del Cielo. Los grupos más representativos de baile de la ciudad le dieron apertura a este evento de talla internacional. Porque Cali es una ciudad que baila todos los géneros de la danza y así quedó demostrado. Mañana se realizará la inauguración oficial con la presencia de más de 800 bailarines de todo el mundo. Todos los días tendremos compañías de Canadá, de Israel, de Alemania, de Costa de Marfil. La Bienal de Danza culminará el próximo 14 de noviembre. El cantante colombiano J Balvin es uno de los artistas más destacados del género urbano. Prueba de ello es que el canadiense Justin Bieber lo ha invitado para hacer una versión de su éxito, Sorry. Yo, Jay. What's up, dude? Justin. ¿Qué más, parcero? How you feeling? Oye, me encanta la nueva canción Sorry, está brutal. What do you think?
A las mujeres les encanta. Justin Bieber y J Balvin vuelven a ser tendencia mundial y no es para menos. Los cantantes sorprendieron a sus seguidores con una nueva versión de Sorry, una canción que Bieber popularizó en los últimos días y que ahora cuenta con la participación de reggaetonero, convirtiéndose en la primera colaboración que Justin tiene con un artista latino. Tú por mí morías más, no solo física, había química. Yo te llamaba y no querías contestar. Sé que fui tonto y no te supe valorar. Entiende mi estilo de vida. Por favor comprende que esto no pasó de repente. Si está en mi mano no lo dejo a la suerte. Solo espero que me perdones, nena. Tengo tantas ganas de amarte. Solo quiero que Hoy me despido desde Cine Colombia de Titán Plaza, porque ya está en las salas de cine la nueva película del Principito. Que tengan un muy feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Nuevo presidente para las empresas públicas de Medellín. 2. Asombrosos activos de los colombianos en el exterior. 3. Consecuencia de una apuesta. Vean a Horacio Serpa sin bigote. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Las empresas públicas de Medellín, joya de la corona, es considerada como la más ejemplar, la más eficiente y moderna de las instituciones de servicios domiciliarios del continente. Su actual estructura única en el país reúne energía, acueducto, gas, telefonía, aseo y alcantarillado. Es tan competente y tan libre de corrupción y politiquería que ninguna ciudad de Colombia ha podido imitarla. El nuevo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, nombrará a uno de los siguientes dos candidatos. El primero, Juan Guillermo Londoño, expresidente de Inversiones Celsia, quien ha estado vinculado al grupo empresarial antioqueño, el Antiguo Sindicato. El segundo es Luis Guillermo Suárez, empresario del sector eléctrico. Se anticipa que cualquiera de los dos contará con el respaldo de todo el empresariado paisa. 2. Lo que les voy a revelar los dejará asombrados. Es la cifra de los activos, las propiedades y las cuentas que colombianos tienen en el exterior. Según el último reporte de la DIAN, la suma alcanza los 140 billones de pesos. La multimillonaria cantidad pertenece a 20.391 colombianos que cumplieron con el plazo fijado por la DIAN para declarar activos que tienen en el exterior, plazo que venció en la última semana de octubre. Estos 140 billones de pesos es igual a la suma de todas las deudas que actualmente tienen los colombianos en el país. Según el último reporte del Banco de la República, los créditos por libranza, libre inversión, hipotecarios, compra de vehículos y leasing suman 140 billones de pesos. Pero eso no es todo. La cifra no está consolidada. Aún falta por sumar algunas declaraciones recibidas en la semana final de octubre, lo que podría aumentar la ya abultada suma. Y si eso es lo declarado, imagínense lo que vale lo que sigue escondido. 3. El excandidato presidencial y actual director del Partido Liberal, Horacio Serpa, sí va a renunciar a su compañero inseparable de 40 años, su bigote. Hace unas semanas, Serpa aceptó un desafío que le hizo Eva Rey en el programa que comparte con Alejandra Azcárate en RCN, Descárate sin evadir. Serpa dijo en el programa que tenía absoluta seguridad de que el exministro Rafael Pardo ganaría la alcaldía de Bogotá. Eva le preguntó si aceptaba apostar su bigote. Serpa aceptó. Obviamente, Eva y Alejandra reclamaron el cumplimiento de la apuesta. Y no sirvieron los ruegos de su esposa Rosita ni de sus hijos Sandra, Rosita y Horacio José para que no cumpliera la apuesta, entre otras cosas porque ni Eva ni Alejandra ofrecieron nada en caso de que perdieran la apuesta. Es decir, era un compromiso unilateral, lo que aparentemente la invalidaba. Serpa respondió: cumpliré mi apuesta, mi palabra es mi palabra y la cumpliré. Una indisposición física de Eva impidió que Serpa cumpliera su promesa esta semana. Lo hará la próxima. Aquí, en Graficación,
Posprodujimos imágenes para presentarles por primera vez en 40 años a Horacio Serpa sin su histórico bigote. Hasta churro se ve. Hasta el lunes. Que descanse. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI, La Noticia.